Hola a todos, mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría verlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una nueva historia que estoy seguro les va a encantar. Si son nuevos por aquí, sean súper bienvenidos. Este es su espacio, un rincón donde compartimos momentos, descubrimos nuevas experiencias y hoy vamos a hablar de algo que tiene a muchos de ustedes intrigados. Y hablando de cosas que nos gustan y que nos mantienen conectados, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden nada de lo que cocinamos por aquí, y nos ayudan un montón a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez más interesante. Hoy el título nos da una pista clarísima de lo que vamos a desgranar: Serkan y Özge juntos en el parque. ¿Una nueva pareja? ¡Ay, ay, ay! El misterio está servido. ¿Quiénes son Serkan y Özge? ¿Es esto un encuentro fortuito, una amistad naciente, o estamos ante el nacimiento de uno de esos romances que nos roban el corazón y que tanto nos gusta especular en las redes? Vamos a meternos de lleno en este tema y a analizar todas las pistas que tenemos, porque, seamos sinceros, nos encanta un buen chisme bien investigado. Para empezar, pongámonos en situación. Imaginen la escena: un parque, quizás un día soleado, la brisa acariciando las hojas de los árboles, y ahí están ellos. Serkan y Özge. Si ustedes, como yo, son de los que siguen las noticias del corazón, los rumores de celebridades, o simplemente disfrutan de ver a personas interesantes interactuar, este es el momento de poner atención. La aparición de estas dos figuras juntas en un espacio público como un parque puede significar muchas cosas. ¿Se trata de un encuentro casual? ¿Quizás son amigos de toda la vida que han decidido pasar una tarde agradable? O la pregunta que nos tiene a todos con el alma en vilo: ¿podría ser este el inicio de algo más romántico? Cuando vemos a dos personas conocidas juntas, especialmente si no se les ha visto antes de esta manera, nuestra mente inmediatamente empieza a tejer posibilidades. Y más aún si hablamos de Serkan y Özge, quienes, supongamos por un momento, tienen cierto reconocimiento o popularidad, ya sea en el ámbito de las redes sociales, el entretenimiento o cualquier otra esfera pública. La simple imagen de ellos compartiendo un espacio, una conversación, quizás una risa, enciende las alarmas de la especulación. Vamos a analizar los detalles. ¿Cómo se les ve? ¿Están sonriendo? ¿Sus gestos son de complicidad, de cercanía, o más bien de una cordialidad amistosa? Las fotos o los vídeos, si es que existen y han salido a la luz, nos dan indicios valiosos. Por ejemplo, si se les ve tomados de la mano, o si la distancia entre ellos es mínima, si sus miradas se cruzan de una manera particular, todo esto puede interpretarse de diferentes maneras. A veces la forma en que una persona mira a otra, o la manera en que se tocan, incluso de forma sutil, puede decirnos más que 1000 palabras. Y no olvidemos el contexto. ¿Estaban solos o acompañados? Si había más gente, ¿cómo era la dinámica del grupo? Si estaban solos, la intimidad del momento se vuelve más relevante. Un parque, por ejemplo, es un lugar que invita a la relajación, a la charla tranquila, a un paseo sin prisas. Es un escenario perfecto para conocer a alguien un poco mejor, o para disfrutar de la compañía de alguien a quien ya se conoce y aprecia. Ahora, si nos ponemos un poco más detectivescos, ¿hay alguna historia previa entre Serkan y Özge que pueda dar pie a esta especulación? ¿Han trabajado juntos antes? ¿Se conocen de eventos sociales? ¿Han habido rumores anteriores, aunque sean pequeños, que ahora cobren fuerza? A veces un pequeño detalle del pasado, cuando se junta con una nueva imagen, puede ser la pieza clave que nos falta. La pregunta clave, la que todos se hacen y la que nos trajo hasta aquí, es si realmente son una nueva pareja. Y para responder a esto, debemos ser prudentes. En la era de las redes sociales, las apariencias pueden engañar. Un simple gesto de amistad, una conversación amena, puede ser magnificado y malinterpretado. Sin embargo, también es cierto que a veces, los rumores tienen una base real. Y cuando la gente empieza a hablar, es porque algo, o al menos la posibilidad de algo, está sucediendo. Pensemos en la naturaleza de las relaciones. Nacen de muchas formas: de la amistad, del trabajo, de encuentros fortuitos, de intereses comunes. Un parque es un lugar público, pero también puede ser un lugar de intimidad compartida si las personas que lo frecuentan buscan ese tipo de experiencia.
Si Serkan y Ozge fueron vistos en un parque, quizás estaban disfrutando de un momento tranquilo, lejos de las miradas indiscretas, o quizás simplemente disfrutando del aire libre como lo haría cualquier persona. Lo fascinante de observar estas situaciones es cómo la imaginación colectiva entra en juego. Somos criaturas sociales, nos encanta conectar puntos, crear narrativas. Y cuando se trata de figuras públicas o personas que despiertan interés, esa necesidad de entender y predecir se intensifica. ¿Qué les atrae de cada uno? ¿Qué tienen en común que podría haberlos unido? Estas son preguntas que, sin saber el desenlace, alimentan nuestra curiosidad. Consideremos las diferentes interpretaciones posibles. Si fueran una nueva pareja, ¿cómo sería su dinámica? ¿Serían reservados, o ya estarían mostrando señales de afecto? Si fueran solo amigos, ¿cómo sería esa amistad? ¿Sería una amistad profunda, de esas que duran años, o una amistad más reciente basada en afinidades momentáneas? Es importante recordar que no siempre tenemos toda la información. A veces solo tenemos fragmentos instantáneos de momentos que pueden ser interpretados de 1000 maneras. Y está bien así. La vida real, al igual que una buena película, tiene sus giros, sus sorpresas y sus momentos de incertidumbre. Y es precisamente esa incertidumbre lo que a menudo hace que todo sea más interesante. Quizás Serkan y Ozge son simplemente dos personas que se encontraron por casualidad en el parque y tuvieron una conversación agradable. Tal vez compartieron un café, o simplemente disfrutaron del paisaje. O quizás sí, quizás este encuentro marcó el inicio de una historia de amor. Y eso, para muchos de nosotros, sería una noticia emocionante. Lo que sí podemos decir con certeza es que la imagen de Serkan y Ozge juntos en el parque ha generado conversación. Ha despertado la curiosidad y ha activado las redes de especulación. Y eso en sí mismo es algo digno de análisis. ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos y nuestra fascinación por las vidas de los demás? Si miramos más allá de la especulación, podemos pensar en lo que implica este tipo de encuentros para las personas involucradas. Si son una nueva pareja, es un momento emocionante y a menudo un poco intimidante dado el escrutinio público. Si son amigos, es una muestra de la diversidad de nuestras relaciones y de cómo las amistades pueden florecer en cualquier momento y lugar. En resumen, la aparición de Serkan y Ozge juntos en el parque nos presenta un escenario abierto a la interpretación. No tenemos confirmación oficial, pero la imagen es lo suficientemente intrigante como para que todos nos preguntemos, ¿qué está pasando aquí? Podría ser el inicio de un romance, una amistad que se fortalece, o un simple encuentro fortuito. Lo que sí sabemos es que ha capturado nuestra atención, y eso es parte de la magia de estos momentos que trascienden la vida cotidiana y se convierten en tema de conversación. Y hasta aquí, queridos amigos, hemos desentrañado las posibles capas de este enigmático encuentro entre Serkan y Ozge en el parque. Hemos analizado los indicios, las posibles interpretaciones y la fascinación que estos momentos generan en nosotros. Lo importante es que, sea cual sea la verdad detrás de esta imagen, nos ha dado mucho en qué pensar y conversar, ¿verdad? Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta indagación. Su presencia aquí y su interés es lo que hace que este canal cobre vida. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que, como yo, se queden con la intriga de lo que pueda suceder. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que Serkan y Ozge son una nueva pareja? ¿O quizás ven algo diferente? Me encantaría leer sus teorías, sus predicciones, sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. No se cohíban, me encanta leer lo que tienen que decir y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante, entretenido o les hizo pensar, por favor, no olviden darle ese gran pulgar hacia arriba que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de una buena dosis de misterio y especulación. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para dar ese botoncito rojo de suscribirse, y para activar esa campanita para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás con la respuesta a este misterio. Hasta la próxima, mis queridos amigos de YouTube. Cuídense mucho.